¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. Un terremoto ha sacudido Marruecos y ha causado al menos 2.000 muertos y otros tantos heridos. El epicentro del terremoto fue muy cercano a la ciudad real de Marrakech. Los detalles. El mayor terremoto reciente de Marruecos, una magnitud de 6.8 y sentido no solo allí, sino en la península ibérica y en Canarias. Los servicios geológicos señalan la inusual intensidad de este fenómeno sísmico que ha provocado devastación en las proximidades de Marrakech. Nos vamos a Nueva Delhi. La cumbre del G20 arrancó este sábado en la India. El primer ministro Narendra Modi dio la bienvenida a los líderes mundiales allí en Delhi, donde se debaten asuntos como el cambio climático y la guerra en Ucrania. Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, una comedia feminista y disparatada protagonizada por Emma Stone, ganó este sábado el León de Oro del Festival de Venecia, que también premió a los chilenos Pablo Larraín y Guillermo Calderón por el guión de El Conde, una sátira sobre Pinochet. En Marruecos, un terremoto de magnitud de 6.8 ha sacudido el día de ayer el centro del país. Se ha cobrado ya más de 2.000 vidas y más de 200 personas han resultado heridas. El país ha declarado 3 días de luto nacional. El epicentro del sismo se registró, aquí vemos el mapa, en las montañas del Alto Atlas, a 18 kilómetros de profundidad y a una distancia de 80 kilómetros de la ciudad real de Marrakech. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas se encuentran en zonas montañosas inaccesibles. Mientras la cifra de fallecidos aumenta, los equipos de rescate buscan ya a posibles sobrevivientes en los pueblos y aldeas de las montañas del Alto Atlas. Con 6,8 grados de magnitud, el terremoto ha sido el más fuerte que ha azotado esta región en más de un siglo. Estábamos sentados en casa cuando de repente sentimos un temblor. Eso de ahí es lo que queda de mi casa. Escuchamos rocas caer y a gente gritar. No sabíamos qué estaba pasando. Llegamos a pensar que era el apocalipsis. El sismo se hizo sentir también en algunas ciudades, sorprendiendo tanto a locales como a turistas. En estas imágenes se ve cómo los clientes de un restaurante de Marrakech, a 80 kilómetros del epicentro, huían despavoridos cuando el suelo comenzó a moverse a las 11 de la noche del viernes. El pánico y el caos se apoderaron de esta histórica ciudad, llevando a los vecinos a salir huyendo de sus casas. Estoy destrozado, mi casa ha quedado destruida. Gracias a Dios que estamos vivos. Pero esta situación es muy dura. La Medina de la ciudad, patrimonio de la UNESCO, se ha convertido en un dormitorio al aire libre para turistas y locales, ya sea por miedo a las réplicas o porque no tienen otro lugar donde dormir. Queremos conectar rápidamente con Marrakech. Allí está Patricia Simón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La lista de fallecidos y heridos asciende a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo está ahora en estos momentos la situación allí? Pues Marrakech es una ciudad que se adentra en una segunda noche a la intemperie, donde llevan más de 24 horas sin dormir y donde todavía muchísimos familiares y voluntarios y miembros del ejército siguen sacando supervivientes de los escombros. Hoy los hospitales se han llenado de voluntarios, de personas que querían donar sangre para las víctimas, no solamente aquí en Marrakech, sino en otras ciudades, pero como decíais bien, la situación más grave no se está viviendo aquí, sino en el sur, en el Valle del Atlas, y por eso caravanas de voluntarios y de militares se están desplazando para toda esa zona para llevar alimento, agua y mantas para que puedan hacer frente a los próximos días donde se sabe que la situación no va a mejorar. Hablamos de un país con una estructura estatal con grandes déficits. ¿Cómo está reaccionando en estos momentos o hasta ahora las autoridades ante esta catástrofe?
Pues están reaccionando moderadamente rápido en comparación con otras situaciones. La verdad es que desde que el rey volvió rápidamente de París, donde estaba pasando sus vacaciones, y ordenó un plan estructural para que todos los recursos del Estado se dirigiesen, sobre todo, a atender a esas personas que no se han quedado sin viviendas. Por lo tanto, se están llevando tiendas de campaña para que puedan pasar los próximos días, pero también algo tan fundamental para prevenir posibles situaciones de insalubridad como agua y alimento, como decía. Y también hay que tener presente que, precisamente porque es un país con mucho déficit en términos de estructura, la sociedad se ha volcado y tiene una gran agilidad y flexibilidad para organizarse y convertirse en una piña para hacer frente a este tipo de situaciones. Así que se están moviendo desde todas las partes del país para ir a la zona de, como decíamos, el Valle del Atlas, para dar respuesta a esta situación de crisis humanitaria gravísima. Muchísimas gracias, Patricia, desde Marrakech, Marruecos. Muchas gracias. Nos vamos a otras regiones. Los líderes de potencias mundiales se han reunido en Nueva Delhi, han llegado a un consenso sobre una declaración a pesar de las marcadas diferencias sobre cómo referirse a la guerra en Ucrania. El primer ministro indio Narendra Modi anunció la adopción de un texto que, a diferencia de la del año anterior, no condena explícitamente la guerra de Rusia contra Ucrania. Veamos. Es el éxito que la India buscaba para su presidencia del G20. Anuncio que se aprueba la declaración. La declaración final conjunta, un consenso de mínimos, fue discutida hasta el último minuto. El documento se pronuncia sobre la guerra en Ucrania, pero a diferencia del año pasado no menciona explícitamente a Rusia ni condena su responsabilidad en la guerra. No obstante, el canciller de Alemania se mostraba satisfecho con la declaración final. Es importante que, una vez más, hayamos encontrado palabras claras para subrayar que un país no puede violar sin más, por medio de la fuerza, la integridad territorial de un Estado como Ucrania. Sin embargo, ello exigió hacer concesiones. El texto también incluye la exigencia de Rusia de que se suavicen las sanciones. Otros puntos del documento incluyen ideas para frenar el cambio climático, combatir la pobreza y aliviar la deuda de los países en desarrollo, aunque estas propuestas no son vinculantes. Otro éxito de la cumbre, la Unión Africana se incorporará como miembro permanente del G20, que pasará a representar al 90% de la población mundial. Es una señal importante de inclusividad. Debemos unir al continente africano con la Unión Europea para abordar retos comunes. India puede sentirse satisfecha con esta cumbre. Es probable que el peso internacional del país siga aumentando tras el encuentro del G20. Y nos vamos rápido a Delhi. Allí está Philip Crowder, nuestro colega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Allí el G20 exige el respeto de la integridad territorial de los países sin una condena explícita a Rusia. ¿Qué aporta este consenso y hacia qué dirección vamos este año? Bueno, lo que hemos visto de manera bastante clara aquí en Nueva Delhi es que es más fácil encontrar un acuerdo en un bloque como el G7, cuyos miembros todos apoyan a Ucrania en la guerra con Rusia, que en un bloque como el G20. Hay que acordarse que en ese grupo hay países como Rusia, y cuyo presidente, Vladimir Putin, ni siquiera está aquí en India. Y hay otro miembro muy importante, China, cuyo presidente Xi Jinping tampoco está en Nueva Delhi este fin de semana. China es un país que oficialmente todavía es neutro en el conflicto. Al final ha sido otro país neutro en la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha sido muy importante en estas discusiones aquí en Nueva Delhi, y ha sido el anfitrión, India, y su primer ministro Narendra Modi. Ha sido capaz de encontrar este consenso conjunto entre todos los países. Es una sorpresa aquí en esta cumbre
pero con un lenguaje bastante débil cuando se habla de Ucrania. Por ejemplo, no es una condena explícita de lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Tampoco nombra Rusia ni Ucrania de manera explícita y luego tampoco habla de una invasión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al cual hemos visto muchas veces desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en muchas cumbres como esta, no ha sido invitado esta vez por el anfitrión, pero ya hemos visto una reacción de Ucrania. Dice que no hay ninguna razón por mostrar orgullo por parte del G20 por haber encontrado este consenso, orgullo que sí hemos visto de la parte del primer ministro Modi de India. Philip, muchísimas gracias por este análisis. Y nos vamos ahora rápidamente a América Latina. Los presidentes de Colombia y México clausuraron la primera conferencia latinoamericana y el Caribe sobre drogas. Según los organizadores, este sería un primer paso para la construcción de una política global contra el narcotráfico. En el encuentro celebrado en Cali, 19 países pactaron una hoja de ruta para alcanzar un consenso regional en el problema mundial de los estupefacientes. El mandatario colombiano Gustavo Petro abogó por una política antidrogas que incluye el respeto por los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Tanto México como Colombia padecen la inseguridad y la violencia ligada al tráfico transnacional de drogas que tiene como principal destino Estados Unidos. Cambiamos de tema, nos vamos ahora al cine, nos vamos ahora a Venecia. Previo al cierre del Festival de Cine de Venecia, se han entregado ya los premios más esperados. Pobres criaturas, una nueva versión de la historia de Frankenstein del griego Yorgos Lanthimos, se ha llevado este sábado el León de Oro a la mejor película. El italiano Matteo Garrone fue galardonado como mejor director por el drama sobre la inmigración subsahariana, Lo Capitano. El gran premio del jurado se lo llevó Evil Does Not Exist, del japonés Ryusuke Sakamiku. Y por su parte, la joven Kyle Spanik ganó el premio a la mejor actriz por su interpretación de la esposa de Elvis Presley en Priscilla. Los chilenos Pablo Larraín y Guillermo Calderón se llevaron el premio al mejor guión por El Conde, una sátira que retrata como vampiro al exdictador Augusto Pinochet. Y nos vamos ahora rápidamente a Venecia. Allí está mi colega Carol Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tan sorpresivo es este palmarés de esta edición del Festival de Venecia que ha concluido hace muy poco, el día de hoy? Buenas noches, Pía. Pues mira, en lo relacionado con la película ganadora del León de Oro, Poor Things o Pobres Criaturas, del griego Yorgos Lanthimos, la verdad es que no es para nada sorpresa. Desde el primer día en el que esa película se estrenó, se convirtió en la gran favorita, no solo de la crítica, sino también del público. Y a medida que pasaban los días, se veían, por supuesto, otras películas, algunas también muy buenas, pero ninguna lograba destronar a Poor Things, de manera que allí se cumplió pues lo que esperaba tanto la crítica como el público. Lo que ha llamado la atención es que, por ejemplo, la película Maestro, producida, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, se quedó sin ningún galardón. Esta película además es producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg, pero al final pues llamó la atención el que no obtuviera ningún premio. Pero por las demás que tú mencionabas, Pía, por ejemplo, la de Priscilla, de Sofía Coppola, que se quedó con el premio a Mejor Actriz, o la de Pablo Larraín, que se quedó con el premio a Mejor Guión, pues sí que estaba dentro de los cálculos de los especialistas aquí en Venecia. Donde hubo sorpresa fue en una sección diferente a Venecia 80, es una sección que se llama Horizontes, es la segunda después de la competencia por el León de Oro. Allí ganó la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco el premio a Mejor Interpretación Femenina por su rol en la película El Paraíso. Y finalmente, ¿cómo se ha desarrollado en estos días el festival que, recordemos, se llevó a cabo en medio de la huelga de Hollywood? Es indiscutible, Pía, que esta huelga sí que afectó el festival. Por esta alfombra roja vimos desfilar menos celebridades de las que estamos acostumbradas en un evento de esta magnitud. Recordemos que estamos hablando del festival más importante del mundo. Solamente el más antiguo del mundo, además del de Cannes, uno de los más importantes. Solo algunas celebridades desfilaron acá por la alfombra roja, y eso porque participaban en películas independientes, por lo cual recibieron una exención de parte del sindicato, del poderoso sindicato SAG-AFTRA, para poder estar presentes
presentes aquí en Venecia. Lo que ha funcionado bastante bien es la programación. Eso hizo que más gente viniera a las salas de cine y de hecho se registró un aumento del 9% en cuanto al público que asistió a ver las películas, y lo que dicen los especialistas es que esto se ha debido pues a la gran programación que tuvo esta edición 80 del Festival de Cine de Venecia, Pía. Muchísimas gracias, Carol Guerrero. La escuchamos allí directo desde Venecia. Ha visto seguramente todas las películas. Gracias. Y llegamos así al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle, a nuestra programación, y enseguida volvemos. Gracias.